Bienvenidos, mi nombre es Nadia Victoria Wang y en esta instancia vengo a presentar los resultados de una investigación que he titulado Experiencias y percepciones de un grupo de trabajadores de salud ante el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina. La misma tuvo lugar entre los meses de marzo a mayo del corriente año y tiene como foco de interés al cuerpo médico de las provincias argentinas de Neuquén, Córdoba, San Luis y Jujuy. El objetivo principal fue registrar la experiencia incorporada por los trabajadores de la salud en distintos contextos a partir de la situación mundial de emergencia sanitaria, enfatizando en el periodo de ASPO dictaminado por el Gobierno Nacional como estrategia para contener la epidemia causada por el brote de coronavirus. Si bien esta estrategia como política pública se mantiene hasta la fecha con periodos de fluctuación que van entre la flexibilidad de las medidas y la restricción de actividades, por razones de disponibilidad horaria del cuerpo médico, una decisión metodológica fue limitar el relevamiento de datos a un periodo de 3 meses. Me gustaría añadir que ya en campo debí realizar un giro en la construcción del marco teórico, ya que en primera instancia el proyecto había sido pensado para entender cómo construyen las nociones de muerte el personal del sistema de salud, encontrando una serie de matices que no había contemplado y enriquecieron la propuesta. Así, tomando a el Foucault como marco teórico, me propuse avanzar sobre la pregunta de cómo afecta el actual contexto a aquellos agentes sociales que vuelven su formación, su labor y su cotidiano, lo que en ciencias sociales denominamos como el biopoder, las biopolíticas o la agencia de la salud. Para lograr un mayor alcance, elaboré un formulario virtual desde las herramientas de Google, lo que me permitió realizar un ensayo de encuesta digital abierto, fácil de compartir, anónimo y organizado acorde a mis intereses de investigación, con lo que parte de las preguntas se podían responder por sí o por no, y al finalizar, el encuestado disponía de un espacio para realizar comentarios que considerara pertinentes o que no se hubieran visto contemplados. Entre los aportes que recibí me parece necesario destacar que las condiciones de trabajo de cada agente social situado son diferentes, no solo por las instituciones en que trabajan, sino por las áreas en las que se especializan y las medidas que debieron enfrentar para continuar con su servicio. Destacaré para la dinámica del encuentro 3 áreas sustraídas del proceso en que el agente social se piensa a sí mismo y a su contexto. Primero señalo la cuestión del cuerpo y la discursividad pública, refiriendo a los procesos de depresión y ansiedad, cómo son vistos, sobrellevados y cuál es su punto detonante. Me encontré con que ninguna de las preguntas que eran abiertamente dirigidas hacia lo que es la experiencia de depresión o ansiedad generada por las condiciones laborales fueron exacerbadas por el actual contexto, sino más bien que el punto detonante se encontraba relacionado a los efectos de los medios masivos de comunicación, donde se señaló la relevancia de los medios para llegar a una mayor cantidad de público que estaban siendo utilizadas para difundir información falsa y no contactando con ningún especialista. El segundo punto tiene que ver con la reescritura de las instituciones en tanto estrategias para contener a los infectados y a los miembros del cuerpo médico, señalando que no solo debieron reorganizar las espacialidades, sino también atenerse a un nuevo sistema de tecnización y nuevas formas de contacto, tanto hacia dentro de las instituciones como hacia afuera con los miembros de sus familias y seres queridos en general. A esto se agregó la tendencia a señalar la necesaria dinámica de contener y mantener los vínculos por medios virtuales para prevenir cualquier tipo de contacto de posibles contagios, remarcando que ninguna de las instituciones realizó una instancia de acompañamiento psicológico a los miembros de las mismas. El tercer punto tiene que ver con la experiencia educativa como marco de referencia para visibilizar los procesos de precarización laboral que este contexto implica, a la vez que se profundizan por el surgimiento de los voluntariados de las distintas escuelas de medicina, donde los estudiantes, sin la completitud del requerimiento básico para adentrarse al campo profesional y al contacto con pacientes infectados de riesgo como lo son aquellos que contraen coronavirus.
Además, señalan como preocupante la situación en la cual estamos, ya que, siendo el segundo brote pandémico que afronta el país, recordemos la pandemia de gripe porcina acaecida hacia 2005, con lo que destacan una necesaria readecuación de los contenidos básicos aplicados a enfrentar una situación de esta masividad. Como conclusión, podemos decir que la afectación que este contexto genera sobre nuestros actores sociales gira en torno a la reflexividad signada en términos de responsabilidad social, tanto en la construcción pública del panorama desde los medios masivos de comunicación, como en el descuido de las instituciones hacia los estudiantes y al cuerpo médico sobre sus efectos psicológicos especialmente, siendo estas estrategias más próximas al estado medieval que al estado moderno. Esto nos abre la pregunta sobre la constitución del cuerpo del Estado, en tanto, ¿deberíamos apelar a la utopía de un mundo pospandemia igual al que dejamos antes de la experiencia de aislamiento? ¿O considerar el revisionismo histórico para plantearnos cómo construir un después? Dicho esto, doy por concluida la presentación y agradezco el interés y la participación. Hola a todos, bueno, mi nombre es Tamara Martínez Ortiz, soy profesora de Historia y estudiante avanzada del profesorado de Geografía en la Universidad Nacional de General Sarmiento en Buenos Aires, Argentina. Tengo 27 años, soy profesora del nivel secundario, nivel medio y el nivel superior. Trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento como becaria en investigación y docencia. Y bueno, este trabajo que les vengo a presentar es un poco el resultado de una cierta cantidad de investigaciones que hemos llevado a cabo alrededor de este proyecto de investigación que tenemos junto con mis profesores, con mis directores de investigación. Y bueno, consta un poco de poder presentar una situación en particular, digamos, en este contexto de pandemia, donde las mujeres nos hemos tenido que organizar de otras maneras, que bueno, la vida de todas las personas que hemos sufrido la pandemia, la verdad es que a nivel mundial hemos intentado, bueno, reformular nuestras vidas, y mucho más quienes se dedicaban a las tareas de cuidado, a las cuestiones que tenían que ver con el trabajo, lo que le llamamos siempre como reproductivo, la organización de las familias. Bueno, este trabajo en realidad se titula Construir en el fin del mundo, la experiencia de las mujeres cooperativistas de Ushuaia en la pandemia por el COVID-19. Es un trabajo que se ha realizado a distancia, por supuesto. Buenos Aires y Tierra del Fuego son dos provincias de Argentina que tienen más o menos una distancia de unos 3.000 kilómetros, así que la virtualidad nos ha permitido poder trabajar en conjunto con estas mujeres, recuperando y sistematizando un poco su historia de vida, de trabajo y cómo las ha afectado esta pandemia. Bueno, Ushuaia es una ciudad, es la que le llamamos la ciudad más austral del mundo. Se encuentra en la provincia de Tierra del Fuego, como bien les dije recién. Es una de las 3 ciudades que conforman la provincia, la que tiene mayor cantidad de habitantes, y allí, bueno, hay un movimiento cooperativista bastante fuerte. Uno de esos movimientos cooperativistas está conformado por mujeres particularmente. Son alrededor de 14 mujeres que están organizadas de forma autogestiva, y la idea fue, bueno, articular algunos conceptos que tenemos en geografía, en el análisis del espacio, para poder pensar un poco de qué manera se había trabajado durante este contexto tan particular, ¿no? En principio, bueno, tomamos como eje la geografía feminista, porque me parecía que era lo que nos permitía poder analizar el espacio y la vinculación de las mujeres de una manera más particular, de una manera mucho más atenta a cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género y la vinculación que tenemos las mujeres y las disidencias con el territorio que habitamos. Por otro lado, o en ese sentido, la geografía social, por supuesto, teniendo en cuenta la conformación del territorio y qué lugar ocupamos las personas en esa conformación de territorio. Otra de las patas era, por supuesto, la economía social y solidaria, ¿sí? La verdad es que trabajamos desde la cooperación, bueno, pensando en las cuestiones de solidaridad, en otras formas de economía que realmente
van más allá de lo que es la economía capitalista y los valores que teóricamente ese tipo de economía pregonan. Bueno, frente a esta reformulación, a esta crisis que realmente ha sufrido el capitalismo con la pandemia, buscamos alternativas de trabajo y mucho más de construcción colectiva con las mujeres. Todo esto, por supuesto, en el contexto de la pandemia que les decía recién. Bueno, más o menos el análisis lo estructuramos en ese sentido, digo, bueno, de pensar la geografía feminista como punto de partida, pensar esto del espacio público, el espacio privado, cómo es que se había reformulado, ¿sí? esos conceptos. Bueno, hoy el hogar era el espacio reproductivo y productivo también, ¿sí? Porque el aislamiento, las cuarentenas, los aislamientos preventivos, sociales y obligatorios justamente, valga la redundancia, nos obligaron a estar en casa y a poder repensar nuestros trabajos de otra manera. El territorio, por supuesto, que se vio diezmado por un montón de cosas. Quienes ya no estábamos en el territorio, quienes siempre luchamos en el territorio por la construcción colectiva, hoy había que hacerlo desde casa, bueno, había que buscar nuevas formas para eso. Los objetivos de este trabajo, en realidad, bueno, en principio es indagar acerca de las mujeres cooperativistas y cómo se ha conformado esa cooperativa dentro de un movimiento más grande de movimientos cooperativistas. Esta cooperativa es particularmente textil, pero se enmarca en cooperativas de vivienda, de trabajo en la construcción, por supuesto, en trabajo gastronómico, en trabajo en huertas, por ejemplo. Bueno, va por ese lado. Pensar, bueno, qué lugar ocupa en la conformación de las identidades de esas mujeres pertenecer al movimiento cooperativista. Bien sabemos que la economía social y solidaria justamente otorga una particularidad dentro de la economía capitalista a la que estamos acostumbrados, y bueno, pensar la construcción colectiva desde ahí y las formas alternativas que le podemos encontrar a la economía, una economía más justa, más igualitaria, más equitativa, si eso conforma o no parte de sus identidades. Bueno, pensar qué ha sucedido en sus hogares y en sus familias durante el aislamiento por el COVID, si eso se ha visto modificado de alguna manera, cómo se han organizado frente a esa situación, y bueno, pensar por supuesto qué lugar ocupó el trabajo cooperativista y la economía del cuidado en ese sentido. Y por supuesto pensar al heterosis patriarcado como la forma que realmente nos está mandando, digamos, nos establece la norma respecto de cómo se debía organizar ese trabajo, por qué estas mujeres rompen con esa lógica heterosis patriarcal, y bueno, y revisar un poco el concepto de frontera, ¿no? Que es algo que en geografía usamos muchísimo. Bueno, pensar qué pasaba con los cuerpos, qué pasaba con el territorio, con las fronteras. Como es una ciudad que está al sur mismo, digamos, está bastante aislada de lo que es el resto del territorio. De hecho, para acceder a la isla se puede acceder en avión, y si hay que ir por tierra, hay que cruzar hacia Chile y volver a entrar al territorio argentino. Entonces, bueno, tiene una particularidad con el territorio bastante amplia. La hipótesis es que, bueno, esta cooperativa de mujeres ha surgido como una estrategia frente a las consecuencias de la crisis económica por el aislamiento social preventivo y obligatorio, y esto modificó las perspectivas que tenían esas mujeres sobre el espacio público, el espacio privado, así como sus percepciones respecto de la autonomía y el empoderamiento que esas mujeres podían tener. Que por supuesto estaba estereotipada desde el capitalismo, el sistema capitalista patriarcal, con la división sexual del trabajo, ¿no? Bueno, quienes somos mujeres o disidencias pertenecemos al ámbito privado, los varones o las masculinidades al espacio público. Bueno, esa lógica fue rota o es la hipótesis que fue rota durante el aislamiento. Bueno, como les decía recién, partimos de la idea de que esta cooperativa nació desde una cooperativa de trabajo, en principio, de una cooperativa de viviendas y de trabajo en la construcción. Esa fue la primera, que se llamaba Casa Base. Desde ahí, bueno, surgió la cooperativa de trabajo para poder sustentar esa construcción de viviendas que bien decíamos recién. Y bueno, ahí empezaron a surgir otras cooperativas que por ahí tienen un poco más de perspectiva de género, que tenía que ver con lo gastronómico, con lo textil, con los deliveries, ¿sí? Pensando en qué servicios las mujeres podían sustentar frente a esa cuestión. Quien ha sido presidenta por 2 periodos consecutivos es Yanira Martínez Ortiz, que pertenece por supuesto hoy a Mujeres Cooperativistas, y es quien en general aparece, bueno, en los medios de comunicación de la ciudad, contando cuál fue esta historia que las representa.
Las mujeres cooperativistas, bueno, como bien les decía, son 14 quienes conforman esta cooperativa textil particularmente. Son de edades muy variadas, entre los 27 y los 60 años. La gran mayoría de ellas tiene hijos e hijas. La gran mayoría ha terminado el secundario y algunas de ellas tienen estudios superiores. Digo esto porque en general, bueno, pensamos que siempre, por supuesto, la cantidad de hijos y el nivel socioeducativo siempre limitan un poco nuestra inserción en el mercado laboral. Bueno, frente a una pandemia y una crisis tan grande, me parece importante tener ese dato en cuenta. Las mujeres, bueno, del taller textil se han dedicado, por ejemplo, a cubrir necesidades de la salud, por ejemplo, de la salud, lo que podríamos llamarle salud comunitaria, pero servicios para el Estado en realidad, con la confección de mamelucos, la confección principalmente de barbijos reutilizables de tela. Han hecho los diferentes trajes que se han necesitado para poder trabajar en las obras en el frío, porque digo, el clima es una cuestión que se tiene que tener muy en cuenta, por supuesto. Bueno, para poder analizar esta conformación, este trabajo, hemos accedido, por supuesto, quienes conforman la cooperativa nos han facilitado sus resoluciones, sus leyes. Bueno, hay una serie, todo de lo que es como lo más administrativo, lo más burocrático, respecto de cómo se conformó esa cooperativa de mujeres, y que responde también a un Instituto Nacional, ¿no?, de Economía Social y de Conformación de Cooperativas. Lo que sucedió en este contexto de pandemia fue que salió desde este Instituto Nacional de Administración de Economía Social una resolución de emergencia donde se habilitaba la creación rápida de cooperativas que tengan que ver con esto del COVID. Entonces, bueno, trabajar para la salud comunitaria, trabajar para el Estado en cuanto a por ejemplo, el diseño de barbijos, bueno, estaba buenísimo como para aprovechar esa situación. Fue esa la estrategia, digamos. Bueno, después cuando indagamos sobre esto de la identidad, entrevistando a algunas de las compañeras que conforman la cooperativa, y también a través de los testimonios de muchas notas que han dado las compañeras también frente a los medios de comunicación local, siempre reivindican esta cuestión de que son mujeres cooperativistas y eso conforma parte de sus vidas. Bueno, eso venía un poco a comprobar nuestra hipótesis, pero también a poder repensar esto de, bueno, qué identidad nos da el trabajo, por qué el movimiento cooperativista y la economía social y solidaria tienen una facción tan particular en cuanto a la autonomía, al empoderamiento de esas mujeres que entendían que habían podido superar la crisis desde ahí. Por supuesto que uno de los pilares de la conformación de estas cooperativas siempre fue la capacitación. En general en los relatos se nombra muchísimo esto de la capacitación constante, de los objetivos que tienen como personas, de la superación, de la organización, bueno, que ha sido muy importante en la reformulación de sus vidas, ¿no?, de poder repensarse desde ahí. Bueno, como conclusiones me parece importante destacar esto de que la creación de una nueva cooperativa en ese contexto puso en marcha un proyecto de vida, ¿no?, de salida laboral, de construcción colectiva, de solidaridad, para poder colaborar con la salud, ¿sí?, frente a un problema mundial que estábamos teniendo, con el Estado. Y que, bueno, en la intervención en el territorio y la ruptura de las concepciones patriarcales del hogar como un espacio privado y reproductivo, que no estaba solo destinado a las mujeres. Bueno, sus familias se vieron reformuladas, ¿no? Se vieron como reestructuradas, deconstruidas, podemos decir, frente a esa situación. Y por último, pensar que la economía social y solidaria, la economía y la sociología feminista pueden aportar visiones alternativas al capitalismo individualista y meritocrático al que estamos acostumbrados, que persigue al final solo la rentabilidad económica como principal desafío, desneutralizando en realidad el verdadero bienestar de la población y la sustentabilidad como el objetivo de vida y la razón común. Me parece que lo interesante de este proyecto que presentan estas mujeres cooperativistas es que no solamente estaban pensando en el acceso a la vivienda como por supuesto un derecho fundamental, sino pensaban en el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho, por ejemplo, a una vida sustentable con el proyecto que tienen de huertas agroecológicas, a poder, bueno, romper un poco, ¿no?, con estos estereotipos y estas concepciones que arrastramos, a las que estamos acostumbrados y que realmente en un escenario tan cambiante y tan sorpresivo, con todo lo que ello implica en la pandemia por el COVID-19, hoy podemos encontrar alternativas. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. A nombre de la comunidad filosófica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le damos las gracias, el doctor Alan Visconti y yo, Verónica Sánchez, por permitirnos participar en este evento y compartirles, ¿no?, una investigación que estamos realizando en torno al tema de la pandemia. El trabajo titula Pandemia en Perú, la noción de cuerpo en la acción colectiva de las organizaciones sociales y el rol de las mujeres frente al fracaso de las políticas de salud centradas en el cuerpo individual. Bien, en principio, el trabajo pretende explorar acerca de los discursos dados por el presidente de la República, Martín Vizcarra, para de allí entresacar la noción que se tiene de sociedad, que apunta, según nuestra interpretación, a una idea de cuerpo. Y de allí también reflexionar acerca del rol que cumple la mujer en esta sociedad, en este colectivo. Y de ahí, pues, ¿no?, notar cómo la mujer constantemente queda relegada al cuidado también del cuerpo. Si trasladamos estos hechos y análisis a un plano crítico, consideramos que nuestro trabajo permitirá discutir y esclarecer cómo hemos constituido nuestra comprensión de sociedad junto con la estrecha relación entre esta y la del rol de las mujeres. Es decir, una sociedad entendida como organismo, cuerpo, al que el cuerpo femenino a su vez queda subordinado. Subordinación que la deja atenida en exclusiva a las usanzas domésticas como su principal y acaso único espacio de desarrollo privilegiado. Bien, a continuación, análisis del discurso del presidente de la República, Martín Vizcarra, algunas medidas durante esta pandemia. A inicios de marzo del presente año, estrictamente el 6, el presidente dio a conocer el primer caso de un infectado por el nuevo coronavirus COVID-19. Se hacía presente el tan temido paciente cero y, como es comprensible, esto causó zozobra en la población y la consecuencia de ello fue compras desesperadas de víveres y artículos de higiene, así como aglomeraciones, que justamente era lo que se tenía que evitar según las autoridades sanitarias. Estas acciones fueron catalogadas como irracionales por unos, egoístas por otros, irresponsables por la mayoría. Así se comenzaba a vivir la pandemia en el Perú, y en medio de estas circunstancias, Martín Vizcarra da su discurso a la nación. Así, el 15 de marzo hace la declaratoria del estado de emergencia nacional. Igualmente garantiza la provisión de alimentos y funcionamiento de los servicios básicos y, en vistas de la gravedad de la emergencia sanitaria, anuncia que para lograr que las medidas sean efectivas y se cumplan, se contará con el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas para la vigilancia de la población. En esa línea manifiesta que quedan restringidas los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. Todo esto recuerda a los peruanos épocas pasadas que fueron nefastas para el país, y es por eso que Vizcarra solicita el apoyo de todos. Dice, sabemos que los efectos de esta medida van a ser difíciles de lidiarlos, pero es lo mejor para cada peruano y peruana. La situación, como era de preverse, se agrava y el jueves 26 de marzo anunció la extensión del estado de emergencia, resalta las incomodidades que genera, pero alude, dice, ¿no?, que es por el bienestar de todos y cumplir con el objetivo que todos nos hemos propuesto, ¿no? Entonces, ahí anuncia que justamente este horario de inmovilización social se recrudece, ¿no?, se pone más estricto. Así, en sus propias palabras dice, tenemos que trabajar juntos, tenemos que asumir esta responsabilidad juntos, tenemos que recordar la gran familia que somos todos los peruanos, que tomando las decisiones, respetándolas todas, tengo la seguridad que vamos a alcanzar la meta que nos hemos propuesto, que vamos a cumplir el objetivo que es cuidar la salud, que es cuidar la vida. Y que tengan la seguridad, tenemos las herramientas como país, tenemos la convicción que una vez que superemos la enfermedad, seguiremos en la senda
del progreso y desarrollo, pensando principalmente en las personas más humildes, pero también en todos los peruanos. Sí, vamos a lograr superar esta enfermedad y vamos a enrumbarnos hacia ese progreso y desarrollo que merecemos todos los peruanos. Como ya es sabido, el Perú fue uno de los primeros países de la región que respondió frente a la pandemia, tomando medidas acorde a la crisis que se vivía. Vizcarra apeló a un discurso en el que siempre hacía referencia al bien común. Si bien nuestros derechos individuales se veían vulnerados y afectados, siempre recalcaba que este sacrificio valía la pena porque iba a traer beneficios para los demás. Se refiere al Perú, como hemos visto, como una gran familia, un cuerpo constituido por miembros con lazos sanguíneos, y al parecer el presidente asume el rol del jefe de familia, que dirige, da directivas, reprende y castiga, pero también ofrece protección y por tanto esperanza. En suma, hay que obedecerlo. Pero como todo hijo desobediente, el padre debe de asegurar que el hijo cumpla más allá de solo apelar a su buen raciocinio. Así que la intervención y autoritarismo de las Fuerzas Armadas son más que necesarias frente a una población inmadura que no parece estar dispuesta al sacrificio de restringir sus libertades individuales por el bien común, el bienestar de todo el cuerpo, de la familia. La violencia, una vez más, se legitima. La protección aludida va en armonía con la medida del 16 de marzo, en la que anuncia que pensando en la población más vulnerable económicamente hablando, ¿no? Crea o anuncia justamente un bono de 380 soles. La tranquilidad parecía asomarse. Se habían tomado las medidas necesarias, todos confinados en casa, las Fuerzas Armadas cuidando las calles, la educación básica y superior se tornan en clases virtuales, se implementa, ¿no?, el trabajo remoto, hay un bono para la población más vulnerable, los trabajadores pueden sacar un monto especificado de las AFP. Sin embargo, parece que nada contiene o soluciona el problema, ¿verdad? De ese modo, el 2 de abril, Vizcarra hace mención de un equipo de prospectiva que está formado por diferentes eminencias, como son profesores, como son epidemiólogos, doctores de las universidades más distinguidas, tanto del Perú como del extranjero, y también está conformado por científicos sociales, economistas. En función de ese grupo de prospectiva, dice, este es un equipo con conocimiento académico y experiencia profesional que permite tener información realmente sólida, que es la base en un aspecto para las decisiones que venimos tomando. Así, hace referencia a los diversos países, ¿no?, que han asumido medidas en que las personas salen de manera intercalada, que por eso disminuye el movimiento de los ciudadanos en el horario permitido. Estas salidas intercaladas obedecen a la terminación de sus documentos de identidad, pero el problema sería que se tendría que estar pidiendo el documento a cada rato, ¿no? Y eso estaría en contra del distanciamiento social que se debe cumplir. Por eso, en el Perú deciden, y de acuerdo a la asesoría de este grupo de prospectiva, que los lunes, miércoles y jueves salgan los varones y los días martes, jueves y sábado las mujeres. Estas medidas de inmediato ofrecen problemáticas y material para analizar. Las mujeres transgénero son las primeras en verse vulneradas, a pesar de que el propio presidente dijo, si parece mujer, es mujer, y no es necesario solicitar documentos. Sin embargo, en un país en donde prevalece pensarnos como colectivo o cuerpo, cada miembro tiene una función propia que cumplir, es decir, limitaciones de las que no puede escapar. Cada miembro no puede ir más allá de sus linderos. ¿Cómo es posible que alguien ose ir más allá de sus determinaciones biológicas y más aún ser mujer si no ha nacido como mujer? Por otro lado, se evidenció que los días en que salían las mujeres se generaban una serie de aglomeraciones en los mercados y colas inmensas. Esto suponía que los horarios dispuestos no eran suficientes para atender todas sus tareas, tanto domésticas como profesionales, si fuera
el caso. Frente a esto y todas las medidas adoptadas por el gobierno peruano, notamos que las medidas sanitarias y económicas no han sido las suficientes, ¿no?, para disminuir los efectos de las pandemias. A propósito, mencionamos a Manarelli, que nos indica que la mujer siempre ha sido desde la colonia relegada solo al ámbito doméstico y no ha ejercido ningún poder en la esfera pública. A la mujer se le ha relegado al cuidado de la familia y al parecer las mujeres, o mejor dicho, el Estado persiste en esa idea, porque justamente los bonos a los que hace un momento mencionamos, se le otorga a la mujer, miembro de la familia, porque se cree que si se le da al hombre, pues este lo va a malgastar o ni siquiera lo va a utilizar, ¿no?, en las necesidades familiares. Entonces siempre estamos con esa idea de la mujer protectora, de la mujer cuidadora, ¿no? Y nos hacemos una serie de preguntas. Las mujeres asumimos con orgullo estos calificativos, ¿no?, de virtuosas, buenas, nobles, cumplidoras siempre de las normas y capaces de los mayores sacrificios por el otro. ¿Qué tan conformes o inconformes estamos con la noción mariana de mujer? ¿Qué tan satisfechos estamos con asumir un cierto control en el espacio doméstico, pero ninguno en el espacio público? Como hace un momento dije, mencionaba a Manarelli porque justamente ella indica que los hombres están acostumbrados como a no cumplir las normas, a hacer lo que quieren, mientras que las mujeres más bien siempre tienen que cumplir con las normas e incluso eso va en relación con reprimir de alguna forma su sexualidad, ¿no? Porque en ello recae la buena fama o la reputación de la familia. En suma, los hombres están acostumbrados a hacer lo que quieren, mientras las mujeres no. Entonces, hacia eso apuntamos, ¿no? Sin embargo, también hay que notar que frente a estas medidas insuficientes, en el aspecto económico, una vez más las mujeres responden frente a esta crisis utilizando la colectividad, se unen, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, bueno, acá poníamos algunas imágenes referentes a las aglomeraciones. Acá más de 8.000 mujeres acuden al mercado Unicache en Villa El Salvador, ¿no? Las colas inmensas, ¿no? Y también aquí tomamos algunas imágenes de cómo las mujeres han ido respondiendo a esta crisis económica, esto, ¿no?, con las ollas comunes, que generalmente se dan en los distritos en donde encontramos hogares en extrema pobreza, como son Villa El Salvador, Comas, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores, ¿no? Entonces, la olla común consiste en que las familias reúnan los alimentos que tienen, ¿no? Y cocinen, como se dice, la olla común. Acá lo vemos, ¿no? Algunas imágenes, cómo se empadronan, cómo reparten las comidas, los alimentos, cómo los hijos juegan, ¿no?, en una especie de ping-pong en estos distritos, mientras ellas cocinan, ¿no? Acá están también distribuyendo los víveres, ¿sí? Y de esta manera trabajan. Bueno, ese es mi aporte, mi intervención. A continuación le doy el paso al doctor Visconti. Muchas gracias. Bueno, yo también aprovecho para agradecer la amable invitación, ¿no?, de los organizadores de este evento. Nosotros pertenecemos a un grupo de investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, y estamos interesados efectivamente en reconstruir, ¿no?, digamos, los diferentes códigos, el vocabulario histórico que se ha constituido, ¿no?, en la región latinoamericana, especialmente en el Perú, como ha mostrado de manera muy interesante Verónica hace un momento, pues hay una serie de, digamos, manifestaciones sociales que son recurrentes en la historia acontecida en nuestro país, en el Perú me refiero, ¿no? Por ejemplo, las ollas comunes efectivamente fueron también una herramienta importante, ¿no?, en las difíciles décadas de los 80 y 90 en el Perú, efectivamente.
debido a la, bueno, a la guerra interna que hubo entre el Estado y Sendero Luminoso, un grupo de izquierda radical maoísta, en el que pues hubo una violencia escalada, y durante esos años también coincidió, ¿no?, con una inflación a nivel nacional y una recesión a nivel internacional, por lo que la escasez de recursos era muy aguda. Entonces, en buena medida, el Perú se mantuvo, digamos, a flote, por decirlo de algún modo, en esos años, por dos razones, ¿no?, que quizá tienen una ligación interna importante. Por un lado, estas organizaciones comunales, ¿no?, en las periferias de la Lima tradicional, ¿no?, que acá llamamos los conos, ¿no? Es decir, en el mapa urbano de Lima, pues el casco histórico está rodeado por inmensas urbanizaciones recientes, que en aquellos años se llamaban pueblos jóvenes, por, no solo cronológicamente, sino también por la precariedad en la que se constituyeron, ¿no?, utilizando material de construcción muy endeble, ¿no?, que acá llamamos estera, es un tejido de paja seca, ¿no?, cartones, periódicos, en fin. El nivel de pobreza era enorme en esos años, y la forma en que se sobrevivió fue efectivamente utilizando estos recursos ancestrales, al parecer, ¿no?, en los que, digamos, las mujeres tuvieron un rol protagónico. Y por otro lado, lo que ahora ha vuelto a saltar con el contexto de la pandemia, que es el, el empleado informal. En aquellos años se llamaban simplemente los ambulantes, ¿no? Entonces, digamos que el discurso del cuerpo, que es finalmente a lo que apuntaba Verónica en su intervención, y lo que nos interesa a nosotros como grupo de investigación recordar y resaltar históricamente, ¿no?, ¿no?, como citó a la socióloga María Manarelli, una socióloga peruana, que ha estudiado históricamente los discursos del cuervo en el país, ¿no? Pero, sin embargo, creo que es necesario enfatizar cómo se ha constituido este vocabulario, el vocabulario del bien común, la idea de que la sociedad es un cuerpo, y cómo esta sociedad corporativa, ¿no?, ha venido sobreviviendo, ha venido, digamos, transformándose según los contextos históricos, según las distintas precariedades en las que ha estado, digamos, inmersa, ¿no?, la colectividad peruana, ¿no? Digamos, el quiebre del orden colonial, ¿no?, y los sucesos independentistas, la guerra del Pacífico, es decir, el conflicto entre Perú y Chile, ¿no?, que algunos ubican, los peruanistas ubican como un conflicto importante, porque ese orden colonial se quiebra por primera vez. Y por otro lado, bueno, en la guerra interna de los años 80 y 90 que cité, y ahora el contexto de la pandemia, ¿no?, en los que los mismos actores han tenido una importancia radical, ¿no? Mucho de este sector informal también está constituido efectivamente por mujeres, ¿no?, y madres solteras, que, digamos, digamos, agudizarse esta precariedad, ¿no?, y al aumentar el trabajo informal, han tenido que encabezar, curiosamente, digamos, estos ejercicios de sobrevivencia. Entonces, se ha normalizado, ¿no?, un discurso del cuerpo que tiene, al parecer, en mi opinión, un origen aristotélico-tomista. Este discurso se constituye, se normaliza en los 3 siglos coloniales, ¿no?, y de algún modo logra también encontrar vínculos con la cosmovisión andina, ¿no?, que a mi modo de entender también comparte estos vínculos con el cuerpo, ¿no? Entonces, nuestra tarea como grupo de investigación es rastrear históricamente este lenguaje, este vocabulario corporativista,
y en específico para este evento, cómo el lenguaje del cuerpo político se amalgama y encuentra vínculos con el cuerpo femenino, ¿no? Bueno, gracias por su paciencia, por su escucha. Estamos a la espera de las preguntas cuando sea el momento. Gracias. Muchas gracias. Hola a todas, todas y todas. Un gusto estar en este congreso. Mi nombre es Obi y les quiero presentar unas exploraciones que estoy haciendo durante la pandemia que ha hecho parte pues como de mis investigaciones en los últimos 4 años. La titulé Espacios corporales de hombres trans en Internet durante la expansión de la COVID-19. La estructura de la presentación está dividida en 3 partes. La primera es la emergencia de hombres trans en YouTube, especialmente la relevancia del análisis del ciberespacio desde los estudios socioespaciales para entender esas configuraciones de los cuerpos trans. Y el tercero es cómo podemos entender la relación entre virus, hombres trans y plataformas digitales. Todo esto. En la emergencia de hombres trans en Internet, la identificó desde el 2017 en el contexto colombiano, cuando la ministra de Educación, Gina Pardo, iba a implementar unas cartillas de educación en favor de las orientaciones sexuales y identidades de género no normativas. Esto se dio simultáneo al proceso de refrendación del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. En este año se dieron una oleada de violencias materiales y simbólicas contra la población LGBTI, que llevó incluso que se quitaran muchos aportes hacia la población LGBTI y hacia las mujeres en el acuerdo de paz, porque se creía que se iba a homosexualizar al país, un ataque a la nación por este activismo y esta apuesta por la perspectiva de género en dichos acuerdos. Estas violencias desde los grupos religiosos también están aunadas a los grupos armados que siguen asesinando, generando violaciones correctivas contra los cuerpos no normativos y lo que llevaba no solo a un borramiento físico, sino que también hay como un borramiento social, o sea, institucional a nivel académico, a nivel de salud y dentro del propio activismo. Precisamente los hombres trans le cuentan a sus familias en muchos casos de los que conocí y los reconocen y no tienen ese miedo o no hay una presencia, no hay una expulsión tan clara como puede ocurrir en el caso de las mujeres trans. Entonces pueden hacer sus tránsitos en su casa de manera como más tranquila, lo que genera pues como cierto aislamiento, no que se colectivicen y generen procesos en conjunto. Y precisamente ellos buscaban información en internet, en Google, porque veían alguna palabra o algún referente en algún programa de televisión o en alguna serie, no tantas como ahora, donde ya hay cada vez más contenidos sobre hombres trans. Entonces había un desconocimiento, una información muy desordenada de qué se podía hacer, qué no se podía hacer, cuáles eran los avances legislativos o cuáles eran las precarizaciones que se podían, o los problemas que se podían vivir siendo hombre trans, haciendo sus tránsitos como hombre trans. Hugo Martín precisamente planteaba que me contaba como, bueno, creo que una de las cosas que me llevó a hacer videos en YouTube fue no encontrar referentes aquí en Colombia, como que obviamente sí, uno busca en internet y ve, pues veía en ese momento como testimonios de hombres trans en España, en Estados Unidos, pero de alguna manera uno siente que esa no es su realidad. Yo veía eso y yo decía, ah, sí se puede, pero es allá, no acá. Y aquí el único en ese momento era Isaac, y él no subía videos constantemente. Entonces me seguía pareciendo muy, ok, se puede hacer aquí o no se puede hacer aquí, o cómo estamos en ese sentido en Colombia. Y mi tránsito en ese sentido, siento que lo viví muy solo. Precisamente esos procesos, como a qué registraduría ir, a qué sistema de salud, o sea, qué se podía hacer, qué no se puede hacer, cuáles son las fallas, cuáles son los problemas, o qué responder ante los médicos, les endocrinos, les psiquiatras. Son cosas que ellos narran en sus videos, situaciones que ayudan como a resolver, a dar como un poco de tranquilidad frente a qué se puede hacer, qué no se puede hacer, frente a la falta de desinformación.
frente a la falta de información. El segundo punto es el ciberespacio y los cuerpos trans. Precisamente desde los estudios socioespaciales era como entender el ciberespacio y la internet no como lo opuesto a lo material, a lo tangible, de lo real, sino precisamente cómo se producen espacios a través de las relaciones y unas relaciones que se dan entre cuerpos humanos, no humanos, tecnologías, arquitecturas, plataformas, de todo. Es qué tipo de relaciones se producen que son tanto materiales y reales las que se dan en el ciberespacio. Como una crítica también a la cisnormatividad del espacio, precisamente porque cuando sales a la calle o eres machorra o eres hombre cis, pero no eres un hombre trans. Entonces, posicionarse como un hombre trans, decir, hola, soy un hombre trans, posicionamiento político frente a la invisibilización y el desconocimiento de estas experiencias. También estos videos son como una invitación a recorrer las formas, los tamaños, las proporciones de sus cuerpos, como bien podemos ver ahí el cuerpo de Martín transmutante, de cómo le estaban doliendo sus tetas, porque preciso, previo a la cuarentena, a la restricción pues de movilidad, le suspendieron su tratamiento hormonal, entonces su cuerpo también estaba generando ciertos cambios, sus formas corporales se estaban ajustando de otras maneras. Y finalmente, esos contenidos como una manera de abrir espacios para que otros sean viables, en la medida de que ellos veían esos videos, es como, o sea que sí se puede hacer acá, así sí existen, sí existimos. Las medidas que se tomaron gubernamentales fueron clave porque precisamente en la ciudad de Bogotá, la alcaldesa Claudia López, se montó con una alcaldesa lesbiana que supuestamente estaba en pro de los derechos de la población LGBTI, pues casi que le dio la espalda a la población trans y no binaria cuando tomó la medida del pico y género, donde los hombres podían transitar un día y las mujeres otro día, aunque había un parágrafo de respetar la identidad de género, era como pedirle a una ciudadanía y a la Policía Nacional que respetara la identidad de género cuando históricamente no lo ha hecho. Entonces, precisamente, Martín hizo un video en YouTube denunciando y señalando cómo históricamente la policía ha atacado a la ciudadanía y a la población trans. Entonces, burla, discriminación, puñaladas, que precisamente Joseph, el chico que está ahí en la pantalla con buzo gris, fue expulsado de un supermercado, no pudo comprar sus alimentos porque lo sacaron, porque ese no era el día que a él le tocaba. Entonces ahí publicó un video, sacó su cámara, publicó un video y desde la red comunitaria trans lo empezaron a difundir y a hacer las denuncias correspondientes que ocurrían diario por esta medida que no cambió con varias semanas después. Finalmente, el tercer punto es, bueno, cómo pensamos la relación entre virus humanos y tecnologías. Entonces, lo que nos dábamos cuenta es que precisamente, pues, o reafirmamos que hay un estado cisnormativo que profundiza las violencias hacia los cuerpos trans, hacia los cuerpos no binarios, precisamente tomando unas medidas legislativas que por un virus, pero que en realidad era una reafirmación de qué cuerpos y cómo los cuerpos deben transitar y movilizarse en las ciudades. Se generó una extensión de redes, una expansión de redes, en donde Martín empezó a explorar los envíos, invitando a hombres trans, incluso uno de los youtubers, a Hugo, con el que yo hice la investigación, hice con Martín, con Hugo y con Carlos, y precisamente Martín y Hugo estuvieron en un en vivo hablando del tránsito. Precisamente fue en este contexto de pandemia que se juntaron a conversar sobre esto y Hugo planteó algo muy grave, era como, yo reconozco mi privilegio, pero también siento miedo de transitar en Bogotá, aunque a mí me puedan leer como hombre. Entonces algo que no excluye a quienes estamos en posiciones más privilegiadas que otros cuerpos trans y no binarios. También el primero en hacer un video en el contexto de la pandemia fue Hugo sobre qué medidas ha tomado pues para entrar a confinamiento, entonces con su esposa, entonces él era como abastecerse de hormonas porque no sabía hasta cuándo no podía volver a recibir sus hormonas, mientras Martín estaba en la incertidumbre de cuándo puedo hacerme mis exámenes médicos para que me vuelvan a dar mi terapia de reemplazo hormonal, a asignar mi terapia de reemplazo hormonal. Entonces esto lo que generaba era como un devenir en el presente, o sea, como un llamado a vivirse en la temporalidad del presente como posibilidad de estar con otras y de vivirse el propio tránsito en esas condiciones, donde también se es trans, aunque no se tengan hormonas, que parece ser una de las normatividades que se replican entre los youtubers transmasculinos. Y también que revela cómo los espacios de la casa también pueden ser espacios seguros para los hombres trans, en la medida que en uno de los envíos uno de los hombres trans señalaba que lo mejor de la pandemia era no ir a los baños públicos de la universidad.
lo cual revela cómo debemos, una denuncia también de cómo podemos y cómo debemos generar geografías y arquitecturas donde cuerpos trans no binarios podamos habitarlos de manera segura y tranquila para resolver nuestras necesidades básicas como ir al baño. Y unas pistas finales es, bueno, estos espacios de denuncia, YouTube e Instagram se configuraron como espacios de denuncia ante las violencias sistemáticas contra la población trans y no binaria y se ha creado como una expansión, o sea, cómo podríamos pensar esas geografías emocionales del miedo, la rabia y la incertidumbre que se están viviendo hacia estos cuerpos más vulnerables. También que se generaron una necesidad de conectarnos con otros, el virus intensificó como esta necesidad y a través de las plataformas pues se está presentando, pues se puede generar este tipo de conexiones. También como una temporalidad no lineal, la temporalidad hormonal que plantea Laura Orar que se vive en los tránsitos de los hombres trans en YouTube, pues aquí no hay una temporalidad no lineal, como de un punto A a un punto B, sino que precisamente una temporalidad de la espera, de que implica la incertidumbre y poder mirar el tránsito en retrospectiva y ver que sí ha hecho y que el tránsito no depende de un montón de cosas externas, sino que también hay muchos asuntos que se tienen que trabajar y que el cuerpo se va expresando y cómo yo me voy viviendo en ese cuerpo, en esa experiencia, especialmente Martín que tuvo que suspender su tratamiento hormonal en medio de toda la incertidumbre de la pandemia, que se vuelve como en espacios de creación, de experimentación corporal y artística. También estos espacios de estar confinados. Y al final lo que planteo es como una pregunta porque uno de los chicos decía como que el virus nos ataca a todos por igual. Entonces no importa si eres cis o trans, entonces les invitaba como salgan del closet y hablen con sus familias porque ya llevamos más de 360 horas con la misma persona diciéndoles el nombre incorrecto, el pronombre con el que no se reconocen. O sea, esto nos trasciende como personas trans, pero también necesitamos avanzar. Entonces les hacía como la invitación, que era Carlos, les hacía la invitación a tomar una conciencia como más colectiva, más global, ya que hay algo más importante que el miedo que nos puede embargar sabiendo que estamos en la casa confinados. Entonces nos ataca el virus. Precisamente Donna Haraway nos plantea que los humanos hemos evolucionado con los virus y no son los virus quienes nos atacan. Precisamente como empezamos a pensar y empezamos a establecer otro tipo de redes con animales y con entes no humanos, en este caso con el virus que hace parte de nuestras cotidianidades, que hace parte de los tránsitos y que hace parte de cómo vivimos los espacios, ya sea digitales o geográficos. Finalmente, nuestros derechos no están en cuarentena. Muchas gracias por escuchar la presentación, porque precisamente en Colombia ya llevamos 28 asesinatos de mujeres trans y uno de un hombre trans. Entonces, las denuncias siguen, la incertidumbre y la rabia continúa, pero que estos sean espacios de debate para pensar cómo quizás una etapa post-pandémica podemos pensar en espacios más equitativos para todas las cuerpas, sabiendo que todos estamos en las mismas condiciones al ser humano. Muchas gracias por escucharme y estoy atenta a las preguntas. Hola, hoy me propongo comentar algunos procesos asociados a una investigación en curso en torno al discurso oficial sobre la epidemia de COVID-19 en México. La hipótesis de trabajo es que el discurso oficial permite pensar las relaciones transaccionales, concepto desarrollado por el antropólogo médico Eduardo Menéndez, para describir, analizar y comparar las articulaciones que en el nivel consciente, pero también en los niveles no conscientes, operan en las relaciones generadas entre los estratos dominantes y subalternos. El concepto refiere siempre a situaciones en las cuales ya está dado un juego de relaciones sociales, económicas e ideológicas y de las cuales se puede abstraer la estructura dominante. Sostengo dos premisas articuladas: que la estructura de dichas relaciones ha tendido a la hegemonía subalternidad, coadyuvando a la reproducción de inercias que trascienden el ámbito de la epidemia, y dos, que en cuanto a la epidemia misma, la hegemonía del modelo biomédico en el discurso oficial
ha obviado posibilidades discursivas y prácticas multidisciplinares que pudieron haberse puesto en marcha para la promoción de la salud no hegemónica. En adelante esbozo aspectos del análisis que estoy siguiendo para abordar las conferencias de prensa o informes técnicos vespertinos que cotidianamente desde el 29 de febrero del año en curso transmite el gobierno federal. En cuanto a la primera premisa, me acerco a las estrategias retóricas y argumentativas presentes en el discurso oficial con dos preguntas. ¿Por qué la gente cree las explicaciones que suele dar el vocero oficial en el espacio de nuestro interés? Esta pregunta obliga a pensar que los discursos operan de forma explícita e implícita, derivando en otra pregunta supuesto. ¿Por qué ha sido tan difícil hacernos explícito lo implícito del discurso oficial sobre la epidemia? Siguiendo a Silvia Gutiérrez Vidrio, reconozco que el análisis de los discursos de los políticos tiene que ver más con la tarea de descubrir lo que es importante para ellos en términos de valores y de visiones o representaciones. Dicha selección implica que el analista del discurso, por medio de un enfoque crítico, es decir, situado y contextualizado, se dedica no tanto a examinar las políticas y los programas de los actores políticos en términos de factibilidad, congruencia, etc., sino al estudio de los valores y representaciones y de las ideologías que los sustentan. El análisis del discurso político es una metodología viable porque puede mostrar la utilización de estrategias discursivas, así como la ideología que legitima el ejercicio del poder. De acuerdo con lo anterior, podemos acercarnos a varios aspectos: la construcción del escenario en el que se desarrollan las conferencias informes, la construcción del vocero oficial como personaje fundamental en la producción discursiva y las diversas formas en que el ejercicio del poder, en especial el poder político, pasa por el imaginario colectivo. Ejercer un poder simbólico no significa agregar lo ilusorio a un poderío real, sino multiplicar y reforzar una dominación efectiva por la apropiación de símbolos, por la conjugación de las relaciones de sentido y de poderío. Esto nos introduce al análisis de la legitimidad necesaria para la obediencia y la dominación como la entendía Weber. Teniendo en cuenta que el poder se rodea de representaciones, símbolos, emblemas, etc., que lo legitiman, lo engrandecen y que requiere para asegurar su protección, podemos analizar el lenguaje inclusivo del Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y su dramática, por excesiva, apelación a las mujeres embarazadas en tanto población de riesgo frente a la COVID-19. Esto en el marco de discursos federales y locales tendientes a criminalizar algunas denuncias y prácticas feministas. En una línea similar, podemos situar la construcción de otro personaje importante en el discurso oficial, el de la jefa Fabiana. La maestra Fabiana Cepeda Arias es la titular de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social y comenzó a formar parte del discurso oficial el 20 de abril, día en que tuvo lugar la última conferencia informe de la denominada fase 2 de la epidemia en México. Su aparición está legitimada en el imaginario colectivo por los ataques a enfermeras que se habían suscitado en nuestro país y que muy pronto se viralizaron en redes sociales y otros medios. En este contexto, entre el 8 y el 19 de abril, el gobierno mexicano recibió 4 cargamentos con materiales y equipos de protección provenientes de China, cuestión que ha implicado, y aquí me permito una larga cita de la jefa Fabiana, un despliegue logístico para distribuir los insumos en un tiempo histórico. Otra acción que destaca es la implementación del bono COVID al personal de salud que está expuesto en atención directa a pacientes de COVID. Parte proporcional del 20% de su salario hasta que las autoridades determinen que la pandemia ha concluido. Este bono también se va a ampliar a todo el personal médico, a los médicos familiares y no familiares de las distintas especialidades. Esta acción es otra muy buena. Les platico que el día 14 de abril se inició el despliegue de la Guardia Nacional dentro de las instituciones del IMSS, y ellos van a estar asignados para vigilar las puertas, los accesos peatonales, los accesos a urgencias, las entradas principales de las unidades médicas hospitalarias.
Y les platico que esto ha sido algo que sienta precedentes. Hemos sido testigos de últimas noticias donde la seguridad dentro de las instalaciones de alguna manera se tenía que reforzar, y esta acción vale mucho la pena. De tal forma que esta seguridad no solo va a ser para los trabajadores, sino también para los pacientes, para las familias. Les quiero también comentar este tema de las agresiones que hemos sufrido personal de salud, y recientemente CONAPRED llamó a la población a evitar actos de estigmatización, de discriminación, de violencia contra el personal de salud, sin importar la categoría o el rango que tengan. Hoy tenemos 21 agresiones registradas a personal de enfermería. Sin embargo, sabemos de otras más que están siendo publicadas también a través de las redes sociales, y es justo por eso que les quiero hacer un llamado a ustedes que son de la prensa, porque toda la población creemos en lo que ustedes escriben, en todo el trabajo grandioso que hacen todos los días por llevar la noticia a la gente, y queremos tener su apoyo para hacer extensivo este llamado de respeto, de parar la agresión. Se le quiebra la voz, se detiene. Miren, en este caso duele, ya está al punto del llanto. Duele hablar de esto, duele hablar de lo que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias. Y esto no es gratuito, esto lo decidimos porque todos los días decidimos ser lo que somos. Hablo por todo el personal de salud, por todo aquel que porta un uniforme, da de sí, de su profesionalismo, de su ética, de su entrega, de su amor a la profesión, de su amor a la humanidad. En otros países hemos visto cómo al personal de salud hasta le hacen homenaje, le aplauden, hacen algunas cartas para agradecerles. En México también sucede, porque hay que decir también lo bueno. Fíjense que la OMS justamente declaró el año 2020 como el año de la enfermería y la partería, de tal suerte que este año estamos atentas, muy orgullosas de estar enfrentando esta batalla y de conmemorar, si así se pudiera decir, como el año de la enfermería, porque seguramente los resultados van a hablar por sí mismos. A la población que nos está escuchando, a todas esas personas que creen en nosotros, muchas gracias. Y a aquellas personas que han tenido ideas o han agredido al personal de salud, invitarlos a que se limiten en esas agresiones. Nosotros podemos salvar sus vidas. Ayúdenos, por favor, a cuidarlos, y para eso necesitamos que ustedes nos cuiden. Con independencia de que seamos profesiones de la salud o de otras profesiones, hoy necesitamos una nueva solidaridad que tiene que refrescar a México y que obviamente nos tiene que dar el aliento para salir adelante con esto. Yo les aseguro que estas agresiones han golpeado fuertemente al gremio. Miren ustedes, este uniforme lo porto desde hace 27 años y lo porto con mucho orgullo, igual que los médicos y las médicas. Fin de la cita. Lo anterior puede interpretarse como la narración de una persona que hace un llamado muy sentido a frenar las violencias, agresiones y discriminaciones. Explícitamente, resulta una lectura viable que, en el mejor de los casos, solo entrona al modelo biomédico, pues, por ejemplo, basta conocer la regulación de la partería en nuestro país para sospechar de la horizontalidad discurseada. Sin embargo, desde la metodología que propongo, el fenómeno se complejiza si contextualizamos y miramos con atención las múltiples dimensiones del discurso político, que es también verbal, no verbal y gráfico. Así, por un lado, no podemos obviar que la presentación de la enfermera se da en un contexto de queja, crítica e incluso deserción de personal de salud en distintas regiones del país. Por otro, hay implícita y explícitamente una apelación que legitima, material y simbólicamente, un aparato que ha sido frecuentemente criticado en la actual administración, la Guardia Nacional y su discrecional despliegue. De este modo, la articulación discursiva entre la palabra y la imagen que presenta la jefa Fabiana apunta a legitimar, por medio de la persuasión y la manipulación, el poder ejercido por las y los uniformados médicos y de los aparatos represores del Estado, que en más de un sentido han sido actores emblemáticos en el discurso oficial. La jefa Fabiana cumplió su papel en el performance del Estado y cuando parecía que la gente se olvidaba de la emotividad a la que apeló su personaje, resultó positiva a COVID-19.
Durante algunos días más siguió la mata dando, hasta que anunciaron su recuperación y finalmente resultó una heroína prescindible en el discurso oficial, plagado de ellas en su versión caricaturizada. Finalmente, es necesario señalar que la aparición de la enfermera representó una transición también discursiva entre fases epidemiológicas, de la 2 a la 3, y marcó al menos las primeras semanas de la fase 3, en la que el performance del Estado incluyó algunas niñas en su día y algunas madres en el propio. Obviamente, ni ellas ni ellas están entre las afectadas por la Guardia Nacional, el crimen organizado, el feminicidio, las mineras o los megaproyectos. En cuanto a mi segunda premisa, también parto de los valores, las visiones y representaciones presentes en el discurso oficial, pero apunto a las prácticas, no solo discursivas, que permiten acercarnos a las políticas y los programas concretos. Así, el análisis del discurso político se empapa de la antropología médica, la promoción de la salud y la epidemiología sociocultural. Esbozaré algunas líneas generales en las aportaciones de cada una. El referente teórico-metodológico desde la antropología médica es el libro Miedos, Riesgos e Inseguridades, los medios, los profesionales y los intelectuales en la construcción social de la salud como catástrofe, de Eduardo Menéndez y René Di Pardo. Su propuesta permite un análisis crítico de las relaciones transaccionales que se han establecido entre el gobierno federal, los voceros de salud en tanto especialistas científicos intelectuales, las y los legos y los medios de comunicación. Asumo que la mayor parte del conocimiento respecto de los procesos de salud viene del contacto cotidiano que los sujetos tienen con la información generada por los distintos medios de comunicación masiva. También, aunque con matices porque en México las periodistas principalmente han sido tildadas de estúpidas, que la cobertura y transmisión mediática de los temas de salud padecen lo que llamaremos dos formas ideológicas dominantes. Analizan la primera de ellas a través de lo que denominan el modelo médico hegemónico, mostrando que la producción de conocimiento legítimo respecto de la salud se localiza en las instituciones biomédicas especializadas, en particular en laboratorios, hospitales y clínicas reconocidas como líderes en el campo. El receptor lego del discurso médico, incluidos los pacientes, es caracterizado como ignorante o como portador de un saber médico equivocado, por lo cual el rol del periodista es el de un transmisor neutral de la información entre el especialista biomédico y él o los miembros ignorantes del público. Les antropólogos señalan que la academia crítica en América Latina, desde la medicina social y la epidemiología crítica, por ejemplo, han puesto en relieve el reduccionismo de la biomedicina. Sin embargo, la crítica no se aplica al contenido y la forma en que los medios, incluyendo los que produce el Estado a través de plataformas virtuales, transmiten información sobre los procesos de salud, enfermedad, atención. De este modo, resta mucho por analizar en torno a los modelos comunicativos hegemónicos. La intención no es ser cómplices de las orientaciones dominantes al describir los problemas de salud como catástrofe, pero tampoco echar campanas al vuelo partiendo de la esperanza ingenua y profundamente pasiva. Por ello, situar la utopía desde el análisis que posibilita la promoción de la salud se presenta como alternativa viable. Me baso en mi experiencia docente y lo aprendido en la interacción con colegas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y los materiales que han producido para los estudiantes. Mi principal referente está contenido en el libro Introducción a la promoción de la salud y, de acuerdo con mis objetivos, lo más relevante es la distinción que hacen entre prácticas de promoción de la salud dominantes y alternativas. Así, 4 nociones guían el análisis del discurso oficial a la luz de las prácticas: noción de salud, noción de problema de salud, noción de promoción de la salud y, finalmente, noción de persona y o población con quien se hace la promoción de la salud. Una quinta noción de análisis que se articula sincrónica y diacrónicamente con las 4 anteriores y que surge del material empírico que estoy trabajando es la de transición entre fases epidemiológicas. Desde estas categorías, estoy ubicando el tipo de modelo médico discursiado y practicado en materia de promoción de la salud en torno a la epidemia en México, mismo que lamentablemente tiene todos los tintes de ser dominante y reproductor del modelo médico hegemónico.
En los últimos meses ha sido frecuente escuchar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, decir que él no está de florero. La metáfora, vista desde la epidemiología sociocultural, me ha llevado a pensar en quienes sí parece que cumplimos ese papel en muy diversos ámbitos del devenir nacional. En primera instancia, me remite a la ciudadanía, la población, de riesgo o no, para usar los términos de Hugo López-Gatell Ramírez, o al pueblo, para citar a AMLO. En segunda instancia, y en tanto habitante de la Ciudad de México, es inevitable pensar en nuestra secretaria de Salud, la doctora Oliva Arellano López, y el lamentable papel de florero que parece haberle asignado durante varios meses la Administración Federal. Ya ni hablar de la renuncia, interpretada como infidelidad al proyecto presidencial, de la doctora Asa Cristina Laurel a la Secretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud. En fin, desde el modelo médico hegemónico y su epidemiología clínica, cualquiera que pudiera plantear alternativas será mejor que se vaya, u ocupe el lugar ornamental asignado. Sin embargo, y puesto que siempre hay resquicios para la resistencia y las acciones concretas, en distintas latitudes del mundo y específicamente en nuestra región, han aparecido discursos, denuncias, materiales y prácticas que se apropian de los diálogos con las ciencias sociales, esas que los modelos hegemónicos han despreciado material y simbólicamente. Me permito comentar brevemente el caso de LEES, quienes ante los vacíos institucionales decidimos tomar acciones de promoción de la salud por medio de pequeñas brigadas y estrategias de comunicación basadas en la epidemiología sociocultural. Conscientes de que construir comunidades requiere tejer puentes entre lo personal y lo colectivo, estuvimos construyendo mensajes de promoción para la salud situados en nuestros contextos y territorios. Así, nosotras hablamos desde el suroriente de la Ciudad de México, principalmente desde Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac, y buscamos recuperar aspectos socioculturales que caracterizan a nuestros barrios, pueblos y colonias, donde las formas de vida populares pueden ser parte de la solución a los problemas. En algún momento pensamos en imprimir nuestros mensajes colectivos en lonas que pudiéramos colocar, en esfuerzo conjunto con vecinas y vecinos, en ese espacio público, la calle, que por la contingencia sanitaria se ha visto amenazado. Y es que apelar exclusivamente a la difusión de mensajes en y por medios digitales no responde a las condiciones materiales de muchas personas y grupos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Puesto que nuestro laboratorio experimental se compone de 3 personas, 2 estudiantes de promoción de la salud y una socioantropóloga médica desempleada, y aunque hemos contado con la bella colaboración de LAFCEN, si bien seguimos creyendo que su impresión para la difusión material hubiera sido necesaria, nosotras no contamos con los medios para lograrlo. Así, reconociendo nuestras limitaciones, llegamos a la conclusión de que peor es nada e hicimos uso de las benditas redes sociales. Esperemos que la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Secretaría de Salud no nos haya etiquetado como fake news. Parece que será imposible saberlo, pues una cosa ha sido el supuesto rastreo de ese tipo de mensajes y otra, que no se ha hecho, exponerlos con claridad, utilizando los cientos de horas que ha destinado el gobierno mexicano a discursear la epidemia de COVID-19 en México. Muchas gracias por su atención.